¿Alguna vez has sentido presión para cambiar o censurar una historia? Sí, claro. Sí, Claro, claro. Lo que te contaba, por ejemplo, claro. lo que viví en Uruguay, perdí un trabajo. Aquí también. En Ujú. Estados Unidos, mira, lo más impresionante que ocurrió, Televisa ha sido la empresa más grande de comunicaciones de México por muchos años. Ujú, Emilio Azcárraga padre era la principal figura. ujú, Y yo trabajaba aquí en lo que hoy es Univisión. ujú. En aquella época era la cadena del pecado, porque se llamaba SIN, Ya. Spanish International Network. Ujú. Y entonces yo estaba reportando de elecciones en Chihuahua, Ya. un estado en el norte de México. Y en la mañana temprano la gente no podía meter la boleta porque la urna ya estaba llena. Ujú. Fraude descarado. Pusimos el reportaje en el aire y desde México nos dicen que no podemos volver a reportar sobre temas Wow. políticos. Y entonces, primero nosotros asombrados, ¿y por qué desde México? ¿Quién es este hombre? A escondidas, él era el dueño de lo que en ese momento era S&N. Mm. Incluso se descubrió eso y tuvo que venderla. Pero, Wow, para que lo que tengas una ocurre. idea de la forma de manejar el tema, nos envió aquí a Estados Unidos al director de noticias de Televisa para que nos reemplazara, para que quitara lo que hacíamos y empezar con el concepto que tenían ellos en Televisa. Todo siempre se regresa al dinero. Sí, Ya. sí. ¿Qué temas sientes que no están recibiendo la atención que merecen en los medios tradicionales? ¿Sabes qué pasa? Que muchas cosas que son muy positivas para reportar Ujú. no son atractivas. Mm. Entonces, un Si no hablas de las sueño... Kardashians. Bueno, por ejemplo, eso, pero te das cuenta, pero es al revés. Eso Sí. es algo atractivo visualmente, Yeah. millones lo siguen, pero es hueco. Es hueco. Es prácticamente, tú le hablas a una Kardashian al oído y hay eco. Ujú. Ay, hola, no hay nada ahí adentro. O si hay, perdón, retiro lo dicho, hay una capacidad de hacer dinero extraordinaria, Yeah. extraordinaria. Pero, por ejemplo, yo siempre he luchado contra la violencia intrafamiliar, Ujú. contra lo que le dicen a veces también violencia doméstica. Ujú. Cuando hacía esos programas o esos reportajes, y lo sigo haciendo, sigo hablando, Ujú. bajaban los ratings. Wow. Sí, Eso es algo tan importante claro. que ahora la luz. Y después fuimos descubriendo que una de las razones es que a veces el abusador estaba al lado de la abusada mirando la televisión. Oh. Cambia, Y o él mismo yeah. cambiaba. Y entonces, ¿qué pasa? Bajan los ratings en el departamento de ventas. Tienen problemas con los anunciantes. Miras tú los números y dices, caramba, ¿cómo puede ser? Yo lo seguía haciendo. Pero, Tantas personas, tantos hombres, ¿tú crees que oh sí, oh sí, qué malo? sí, sí. Ya, Mira que la violencia doméstica es un tema que tú lo que ves, tú sabes que el iceberg solo se ve como la décima parte, sí. como 9 décimas están debajo de la superficie. Ujú. Y la violencia intrafamiliar tiene esa característica, la mayoría de la gente no la denuncia, Sí. por distintos motivos, sobre todo el miedo. Tienen miedo, ya. Exacto, Por eso el exacto. Me Too Movement fue algo tanto... Claro, claro. Y ahora estamos atravesando una etapa peligrosísima porque como hay persecución a inmigrantes, en particular los líos que hay con los indocumentados, ¿tú crees si una mujer está viviendo con un señor que se va a arriesgar a ir a la policía Y a si no decirle, mire, me está pegando mi marido, ¿y usted cómo se llama? ¿Y usted qué? ¿Me explico? Ujú. Hay pánico con esas cosas, pánico. Que por cierto, los departamentos de policía dicen, no tengan miedo, no le vamos a pedir documento a una persona que viene a denunciar que le pegan en la casa. Pero una cosa es que te lo digan y otra que tú sientas que puedes confiar. Ujú. Sobre todo cuando ahora está pasando que va gente a una cita en el Departamento de Inmigración para un trámite en el que ya avanzó para hacerse un residente legal de Estados Unidos y terminas deportado a una cárcel que te dejan calvo y duermes en una cama sin colchón ni almohada. Qué loco que eso ocurrió. O está ocurriendo. ¿Cuál ha sido el invitado o episodio más polémico que has tenido en tu programa? Bueno, YouTube todavía no hemos Ya. tenido invitados. O sea, va cero polémica, Ya. pero ya lo vamos a tener incluso en estos días.
es un proceso, ¿no? Para Ujú. nosotros. Pero yo tuve una bronca muy grande en el programa que presentaba, por ejemplo, en América TV, Ya. con un abogado republicano que cuando iban 200.000 muertos por la pandemia en Estados Unidos, vino a decir que los medios estábamos inventando que había una pandemia. Ujú. Y tuvimos una pelea espectacular. Y el señor pasó bastante vergüenza, pero fue uno de los motivos de que me quitaran del aire. Wow. Claro, porque increíblemente hubo gente que protestó, pero no porque el señor decía mentiras, Ujú. porque yo lo había tratado muy duramente. Que tú dices, da miedo, ¿no? Da vergüenza ajena. Y me ha pasado en muchas circunstancias de entrevistar personas que hasta son peligrosas en otras épocas, ¿no? Ya. Sobre todo en Centroamérica. ¿Cómo quién? Gente de comandos de la muerte, Wow. paramilitares, Ujú. o gente que, por ejemplo, del gobierno sandinista en la época de los 80s, Ujú. que por cierto me terminaron metiendo preso y deportando, o sea, un panorama Tú has complicado, experimentado todo. mucho. No todo, pero mucho, mucho, mucho. ¿Cómo ha cambiado tu forma de hacer entrevistas con el paso del tiempo? Escucho más, Ujú. escucho más. Una cosa para, y te lo digo esto con todo cariño, Sí, ¿verdad? sí. Con el tiempo, Ujú. cuando dejas de la lista aparte, Sí. te enganchas más en la entrevista. Ujú. Porque en una época, al principio sobre todo, y por ejemplo cuando tenía que hacer una entrevista en inglés, que Ujú. yo hablo inglés como Tarzán. Yo soy al revés. Bueno, Yo vine a Estados Unidos cuando tenía 9 años. Entonces, claro. el español para mí es. No, pero hablas muy bien español. Gracias, Ya quisiera hablar yo gracias. inglés como hablas tú español. Y entonces Gracias. a veces tenía una lista y entonces estás pensando en la siguiente pregunta. Sí. ¿Sabes? Estás mirando a ver si... Y de repente el entrevistado o la entrevistada te dice algo Sí. que hace que sea necesario que la entrevista se vaya por ese lado. Ujú. Y entonces yo aprendí a escuchar cada vez más. Ujú. Y hay gente que a veces me criticaba porque decía que yo dejaba que dieran unas respuestas muy largas. Sí. Pero muchas veces terminaba siendo mejor la entrevista, porque la entrevista, el valor grande es lo que diga el entrevistado. Claro, sí. El entrevistador es un guía, Ujú. pero deja que la persona abra su corazón.